A las 21:38 del 16 de junio de 1985, Cecilia Jubileo marcaba su entrada en la colonia Montes de Oca para enfermos psiquiátricos, donde trabajaba luego de haber sido trasladada desde Open Door. Había bajado de su auto Renault 6 blanco sin saber que en apenas unas horas ese mismo vehículo se convertiría en evidencia de un caso paradigmático en la historia policial argentina. En algún momento de la noche, Cecilia Jubileo desapareció. Durante el invierno y la primavera de aquel año, el nombre de la doctora tendría presencia constante en noticieros, diarios y radios, manteniendo en vilo a todo el país. Y no pasaría mucho hasta que una serie de acusaciones pusieran de manifiesto una trama en la que se entrecruzarían el tráfico de órganos, la trata de personas, mafias, sectas, problemáticas en torno a la salud mental e incluso los oscuros vestigios de la última dictadura militar. Ni muerto ni vivo, está desaparecido. Cecilia había regresado a Buenos Aires en 1974 luego de recibirse de médica en la Universidad Nacional de Córdoba. Había nacido en General Pinto, un pequeño pueblo de la provincia de Buenos Aires, y tenía 3 hermanos. Su familia tenía una posición económica privilegiada y eso permitió que recibiera educación en las instituciones más destacadas de la zona. Todos sabían que Cecilia estaba destinada a algo grande. Cuando decidió que deseaba dedicarse a la medicina, sus padres aplaudieron la iniciativa y le brindaron todo su apoyo. Luego de terminado el secundario, se mudó a Córdoba. De ahí no solo volvería con un título, sino también con un divorcio y con la experiencia de unos agitados años dedicados a la militancia política. Durante su época de estudiante, participó en movimientos de izquierda, demostrando un fuerte compromiso con las causas que consideraba justas. De hecho, participó en el Cordobazo, la protesta obrero estudiantil de 1969 contra el régimen dictatorial de Juan Carlos Onganía, que con el tiempo se convirtió en un símbolo de la resistencia a la represión. En esos meses, como participante de asambleas, también había conocido a Pablo Chabrol, de quien se enamoraría y con quien viviría un intenso romance. En 1972, con 26 años, Cecilia se había casado y mudado junto a su flamante esposo a España. Se radicaron en Gijón y por un tiempo poco fue lo que se supo de ellos. En 1973, la pareja regresó a Argentina, pero para separarse. Cecilia no tardó en volver a enfocarse en sus estudios y rindió los últimos exámenes que le quedaban de la especialización en cirugía. Y así regresó a Buenos Aires, su provincia natal, pero en vez de volver a General Pinto, se radicó en la ciudad de Luján, interesada en trabajar con los por entonces llamados enfermos mentales de la Colonia Nacional Neuropsiquiátrica Domingo Cabred, institución especial en el país por ser la primera en ofrecer un sistema terapéutico de puertas abiertas. Con esta premisa se deseaba brindar a los pacientes la posibilidad de un tratamiento menos invasivo y en un entorno agradable. La iniciativa, revolucionaria para una época en la que los enfermos psiquiátricos eran considerados parias y terminaban hacinados o víctimas de doctores inescrupulosos, también fue una gran oportunidad para la zona. Alrededor del enorme edificio se levantó una pequeña localidad, conformada en su gran mayoría por trabajadores de la salud. La misma, en honor a las características del edificio, se bautizó Open Door. Al mismo tiempo, Domingo Cabred, el promotor de todo el proyecto, se instalaba como una eminencia en su área. El médico no solo había puesto de manifiesto el maltrato al que las instituciones sometían a los pacientes hasta ese momento, sino que los había vuelto parte activa de su colonia. Eran los propios internos quienes la mantenían funcionando, realizando trabajos de albañilería, carpintería, jardinería, huerta y criando animales de granja. Así generaban recursos económicos para mejorar el predio, a la vez que incorporaban herramientas para una futura reinserción social. Cecilia se instaló ahí, comenzó a tomar clases de canto, se hizo de nuevas amistades y se propuso a construirse una nueva vida. En 1974 comenzó a trabajar en la Domingo Cabred sin saber que daba el primero de los pasos que iban a conducirla hacia su escalofriante desaparición. Trabajó de modo incansable. En algún momento la trasladaron a otra colonia cercana que funcionaba con el mismo mecanismo que la de Open Door. Se trataba de la Montes de Oca, ubicada a unos 10 kilómetros hacia el norte sobre la ruta provincial 192 en la localidad de Torres. Esta colonia también había sido fundada por Cabred en 1915 y contaba con 234 hectáreas. Ahí se internaba pacientes de ambos sexos. El edificio central contaba con numerosos pabellones pensados para brindar mejores condiciones a internos que en otra época, como dijimos, solían sufrir un trato casi carcelario. En la Montes de Oca todo eso parecía haber quedado atrás, y ahí Cecilia volvió a sobresalir entre sus compañeros. Su vida parecía estar dedicada casi exclusivamente a su profesión. El último testigo en verla fue un interno llamado Miguel Cano,
Había ido a buscarla porque en el pabellón 7 un hombre estaba sufriendo una violenta urticaria y precisaba ser atendido. Hasta ese momento, Cecilia había medicado a un paciente con bronquitis y firmado el acta de defunción de una chica que había fallecido por la tarde. La nueva emergencia la mantuvo ocupada otro largo rato y luego, con 3 cigarrillos en el bolsillo y un libro en la mano, se encaminó hacia la casa médica para descansar. En ese momento se despidió de Cano, que la había vuelto a acompañar. Saludó a otro enfermero llamado Orlando Novello y tuvo una situación algo tensa con Nélida Juez, una supervisora que, fiel a su costumbre, le llamó la atención a Cecilia por haber atendido a pacientes que no estaban dentro de su área de servicio. Jubileo le repitió que no estaba interesada en seguir ciertos protocolos que no contemplaban el bienestar de los enfermos y dio por cerrada la discusión. Para ese momento eran ya las primeras horas del 17 de junio de 1985 y nadie más volvería a verla. A las 8 de la mañana, un empleado de la colonia se dirigió hasta la habitación que ocupaba la doctora y golpeó la puerta, pero nadie respondió. Tras comprobar que la puerta de la habitación no estaba cerrada con llave, el empleado abrió y se asomó. Efectivamente, Cecilia Jubileo no estaba, pero lo que más llamó su atención fue que sobre la cama tendida podían verse los pulcros e inconfundibles zapatos marrones con puntera beige que la doctora solía usar. El empleado fue hasta el estacionamiento y pudo comprobar que el Renault 6 blanco estaba donde Cecilia lo había dejado la noche anterior, pero a pesar de que la doctora fue buscada por todo el edificio, nadie daba con ella. A partir de este momento, las irregularidades empezaron a sumarse, dando forma a un enigma en el que parece difícil saber qué fue lo que realmente pasó y, sobre todo, con qué intención se tomaron ciertas decisiones. Por alguna razón, las autoridades de la colonia no se alarmaron en ese primer momento por la inexplicable ausencia de su médica de guardia. Ajenos a todo, sus superiores le iniciaron un sumario acusándola de abandono de trabajo. Quien presidía la institución en aquel momento era el doctor Florencio Eliseo Sánchez, y esa no sería su única acción sospechosa y cuestionable en todo el caso. 3 días después, el 19 de junio, una empleada de Open Door y su marido decidieron ir a buscar a Cecilia a su casa, ya que seguían sin tener noticias de ella. Dado que nadie les abrió la puerta luego de muchos minutos de insistencia, fueron a una comisaría e hicieron la denuncia. Cuando los oficiales llegaron a la colonia para empezar a tomar testimonios, se encontraron con un escenario poco alentador. Sánchez, el director, había ordenado remodelar la habitación donde debería haber pasado la noche la doctora. Las paredes estaban recién pintadas y los muebles habían sido retirados. El hombre se defendió diciendo que el proyecto de renovación llevaba meses anunciándose, pero no hubo pruebas de que esto fuera así. Con el paso del tiempo, Sánchez sostendría siempre que, según él, la doctora se había ido por sus propios medios. Si bien nunca enfrentó problemas judiciales por este caso, terminaría preso al descubrirse irregularidades durante su gestión. Sánchez murió en el penal de Mercedes en 1992 de un modo que nunca quedó del todo claro, y un año después, la colonia fue intervenida judicialmente. Pero volvamos a 1985. Cuando la policía se propuso mirar el registro de entradas y salidas de la colonia, descubrieron que la página correspondiente al lunes 16, cuando la doctora había llegado, había sido arrancada. Al rastrear sus movimientos previos a la llegada a Montes de Oca, descubrieron que había pasado por una estación de servicio, donde había llenado el tanque de su vehículo. Y por eso fue llamativo que cuando los oficiales lograron ponerlo en marcha, descubrieron que no tenía nada de combustible. Y vale aclarar algo. Si bien había apenas 500 metros entre el pabellón en el que Cecilia fue vista atendiendo a su último paciente y la casa donde iría a descansar esa noche, el predio de la colonia era mucho más grande y, como dijimos, no era un típico hospital. En la zona parquizada había árboles, espacios oscuros y hasta sectores pantanosos. Y cuando la policía comenzó a tomar testimonios entre quienes habían estado en la colonia aquella noche, se encontró ante dos realidades: la de los empleados, que no parecían tener nada que aportar, y la de los testigos, que sí querían hablar, pero tenían un problema. Clínicamente hablando, eran considerados locos. Y para la justicia, especialmente 40 años atrás, lo que tuviera para decir una persona que sufría algún tipo de trastorno mental severo era, por definición, incongruente. Por eso nunca se le prestó la debida atención a dos voces puntuales que hablaron sobre el caso:
la del ya mencionado Cano, el último en ver a Cecilia, y la de otra interna cuyo nombre nunca se conoció públicamente. Cano fue contundente. Aseguró que esa noche, luego de despedirse de la doctora, vio 2 vehículos desconocidos que ingresaron al predio. Según su declaración, uno era un coche fúnebre, algo no tan raro en un sitio donde había muerto una paciente horas atrás, y un auto oscuro con las ventanillas cerradas. Algunas fuentes indican que era negro, otras dicen que se trataba de un Ford Falcon gris. Y es que en esa noche helada, ni siquiera la empleada que debía registrar los ingresos lo vio. Se había metido en una oficina a tomar mate para mitigar el frío. Ni desde la funeraria ni desde la colonia supieron dar explicaciones de ese supuesto segundo auto. Y aún más oscuro era el panorama que planteaba otra paciente que fue encontrada desnuda en una casilla rural en las inmediaciones de la colonia. Dijo que había sido secuestrada y violada y que en su cautiverio había visto a la doctora atada y golpeada. Fue la primera en exponer la teoría de que la doctora había sido secuestrada. Ambos testimonios quedaron en la nada misma. Los autos que Cano dijo haber visto nunca fueron identificados y los dichos de la otra interna se descartaron de plano. Las autoridades la consideraban incoherente y mitómana. Por ese entonces, el misterio de la doctora ya captaba la atención de los medios y todos querían saber qué había pasado. Y el caso no hacía más que crecer. El periodista José de Ser, antes de embarcarse en sus aventuras en el Cerro Uritorco, que ya mencionamos en otro video, cubrió ampliamente este caso. A la casa médica, en imagen. ¿Está viva o muerta la doctora Cecilia Jubileo? ¿Fue retirada involuntariamente de la colonia, llevada a su casa y luego desaparecida? ¿O fue llevada directamente por la fuerza de este lugar? Los internos de la colonia, muchos con mucho miedo, nos señalaban el pabellón 3 bis, un pabellón totalmente deshabitado, donde por la noche, y la noche que desapareció la doctora Jubileo, se vio a 2 personas ajenas al lugar, ocultas. Pocas semanas después de la desaparición, el departamento de la médica en Humberto Primo al 1300 en Luján, lugar que debía estar custodiado día y noche, apareció completamente revuelto. Se especuló con un intento de robo, pero no se habían llevado nada, ni siquiera sus ahorros. Cuando la familia realizó un registro, descubrió que ahí estaba la cartera que la médica había llevado al hospital el día de su desaparición. Quien había ingresado la había dejado ahí con la intención de, para muchos, instalar la idea de que había regresado a su casa y quizás así fortalecer la teoría de sus jefes, quienes planteaban que simplemente había abandonado su puesto de trabajo. Exactamente, el domingo que desapareció la doctora, ¿a qué hora salió de tu casa? Y 10 menos 20 más o menos. 10 menos 20, 10 menos 20, sí. Acá en 5 sí, minutos sí, está en la 5 colonia. minutos está en la colonia. Va por esta calle de tierra, Sí, ¿no sí, es acostumbraba a cierto? ir por esta calle de acá y salía esa la ruta. Salía la ruta entraba por la puerta de vigilancia. Sí. Al poco tiempo, varios seres queridos de Jubileo comenzaron a denunciar que estaban bajo amenaza. Esto dejaba la puerta abierta a que los responsables del posible crimen estuvieran motivados por algún tipo de preocupación, como si hubieran querido callar a Jubileo por algo que sabía. Pero mi pedido es que si hay alguien que sabe algo de mi hija, que puede aportar con una noticia, que por favor nos las haga llegar. Anónimamente, aunque sea. Como fuera. Incluso a lo mejor si Cecilia la está viendo. Pienso que ella no me ve ni me escucha. Y también hubo un segundo momento clave en esta parte de la historia. Una pista anónima planteó la posibilidad de que la doctora había sido asesinada en la colonia la misma noche de su desaparición y que su cuerpo había sido arrojado en una ciénaga del predio. Pero en contraposición, la investigación oficial ya había realizado rastrillajes sin ningún resultado positivo, o mejor dicho, no para lo que se refería al caso Jubileo, ya que en plena búsqueda, los investigadores, gracias a los perros rastreadores, hallaron restos óseos humanos dentro de una bolsa de arpillera en avanzado estado de descomposición. Más tarde, se comprobó que pertenecían a un paciente que se había, supuestamente, perdido. Pero sin dudas no era un lugar de fácil registro. Durante los operativos salió a la luz que en el amplio terreno del centro de salud había una red de túneles subterráneos que a principios de siglo funcionaron como sistema de calefacción. También había varios pozos ciegos, algunos activos y otros abandonados, y efectivamente ciénagas de las que nadie sabía con exactitud su profundidad. Nuevamente en la búsqueda de la doctora Cecilia Jubileo, estamos cortando campo
con un tractor facilitado por la colonia Montes de Oca y un grupo de vaquianos de la zona. Y ya va llegando el tractor con la gente vaquiana de la zona a la tapera en cuestión. Una casa completamente abandonada, destruida, cortando campo a 3 kilómetros de la colonia Montes de Oca. Esta tierra puede haber sido removida anteriormente. No le puedo asegurar, ¿eh? No soy experto en eso. Pero da la sensación de que podría ser. Sí, es cierto. Se ve una arpillera. Sí, se ve como una arpillera. Sí, a ver si puedes ver una bolsa. Una bolsa con unas cuantas bolsas dentro. Vení, acércate un minuto, por favor. ¿Esta arpillera blanca se usa mucho en la colonia? Porque lo hemos encontrado en la colonia, desparramado por algunos lados. A ver, Serrucho. Es esta. ¿Es esta? Sí. ¿Se usa en la colonia esta? ¿Es de la colonia esta? Sí, de la colonia. ¿Esta arpillera es de la colonia? Sí. ¿Sí? Sí, es esta, sí. ¿Encontraste algo ahí arriba? ¿Otro pedazo de tela de la colonia? Los abogados de la familia Jubileo pidieron que se siguiera la pista de un posible ocultamiento del cuerpo en esos lugares, pero se encontraron ante una sorpresiva y hermética resistencia. Las autoridades a cargo de la investigación explicaron que no había presupuesto suficiente para dragar aquellos sectores y nunca se buscó más que a simple vista. Y cuando las amenazas a familiares y amigos de Cecilia se hicieron insoportables, muchos empezaron a hablar. Y si bien es difícil establecer si los rumores que comenzaron a aflorar en torno a este caso se basan en palabras concretas del círculo íntimo de la doctora o eran conjeturas avivadas por la poca información y constante cobertura mediática, poco a poco comenzó a extenderse la idea de que a Jubileo la habían silenciado porque estaba a punto de denunciar algo. La tía de Cecilia, Inés Lancetti, fue una de las tantas voces que sostuvo esta posibilidad. Afirmó que su sobrina quería descubrir qué ocultaban los encargados de la colonia y dijo que durante las últimas semanas la había notado muy nerviosa y reservada. Otros de sus conocidos decían haberla visto preocupada por su propia seguridad. Según notas de la época, la madre había hablado con ella la noche anterior y la doctora le había dicho, literalmente, que temía por su vida. Cecilia, sin embargo, nunca denunció amenazas, pero casi que no hacía falta. En los espacios que faltaban para completar esta historia, la opinión pública y los medios ensayaron un sinfín de posibles respuestas. Así, el tráfico de órganos surgió como una explicación muy popular por ese entonces. Parecía que eso encajaba con algunos puntos muy oscuros del relato. Además, esa teoría daba respuesta a qué era lo que la doctora podía estar queriendo denunciar, aunque muchos otros postularon la teoría de que en realidad estaba investigando sobre posibles abusos a los pacientes de la colonia. Pero mediáticamente fue ganando terreno la idea de que ahí las personas que fallecían tenían un certificado de defunción que acusaba causas naturales o complicación de sus cuadros clínicos, pero que en realidad eran asesinados. Así, la sociedad argentina de la época comenzó a tejer la idea de que la colonia funcionaba como una suerte de granja para distribuir órganos en el mercado negro. Del tráfico de córneas, por ejemplo, se habló hasta el cansancio. Vale aclarar que no hubo evidencia alguna de esta teoría, pero tampoco queda claro si alguna vez se investigó a fondo o todo quedó archivado. Lo que sí era cierto era que los pasillos de la colonia estaban poblados, muchas veces, de personas sin identidad clara que venían de otras instituciones y de distintos puntos del país. Por ejemplo, la noche de la desaparición de la doctora había unos 1.200 internos, la mayoría dormidos en un sueño profundo inducido por los fármacos. De hecho, el abogado de la familia Jubileo, Marcelo Parrilli, afirmó en su momento que no había fichas de ingreso ni legajos actualizados que permitieran hacer un seguimiento de todos y cada uno de esos pacientes. Jubileo ni siquiera era la única persona desaparecida. En plena investigación, surgió que los controles eran tan precarios que resultaba imposible saber si todos los pacientes regresaban a sus habitaciones a dormir o a comer. José de Ser, mientras tanto, seguía haciendo su propia cobertura del tema, llegando hasta leer el diario íntimo de la doctora. 52 días de la desaparición de la doctora Cecilia Jubileo y venimos nuevamente al lugar de origen, es decir, a su casa. Y en su casa encontramos elementos que posiblemente, y algunos casi con seguridad, escribió durante los últimos días, es decir, del jueves al domingo.
Por ejemplo, como, hambre, ganas de comer, que quiero, que necesito. La función del yo se afirman con las frases yo siento, quiero, etc. Super yo. Por esos días de febril cobertura, 40 empleados de la colonia salieron a desmentir categóricamente los rumores de abusos y maltratos en el centro de salud. En un comunicado que difundió el entonces Ministerio de Salud y Acción Social, hasta se dejó traslucir la idea de que la doctora no solo se había ido por sus propios medios, sino que tenía intereses engañosos detrás de esa supuesta investigación que había montado. Del otro lado, personas que la habían conocido insistían en que efectivamente estaba por denunciar algo importante. En paralelo, desde el juzgado de Mercedes, quienes intentaban mantener una investigación ordenada se encontraban con denuncias mediáticas sin respaldo y con versiones diametralmente opuestas sobre quién era realmente Cecilia Jubileo. Y todavía faltaba más. En noviembre de 1985, una cinta de cassette grabada en una calidad muy precaria llegó en un sobre sin remitente a una comisaría de Luján. Cuando un agente la reprodujo, escuchó cómo una voz femenina que decía ser Cecilia Jubileo pedía que la dejaran tranquila. La grabación afirmaba que se encontraba fuera del país, en paz y rodeada de personas a las que quería. Así, se intentó implantar la idea de que Jubileo se había unido a un culto religioso y que vivía en algún paraje impreciso entre la frontera de Ecuador y Colombia. Sin embargo, esta teoría de la secta, al igual que cada paso en esta historia, también se diluyó. Aunque la cinta fue supuestamente sometida a pericias para determinar si se trataba de la voz de la doctora o no, seguramente por las limitaciones técnicas de la época, no se llegó a ninguna conclusión. Bueno, y ha tratado de reconocer la voz sin éxito debido a que es muy mala la grabación. Nosotros vamos a solicitar que esa cinta sea incorporada al expediente, pero por supuesto no es un logro de mucha importancia debido a que no podemos todavía determinar su calidad y su veracidad, por supuesto. Para 1986, el caso seguía trayendo la atención pública, pero naufragaba sin avances concretos. Mientras, el abogado de los Jubileo mostraba dudas con respecto a cada momento de la investigación y en la colonia Montes de Oca el silencio era total. Lo poco que se pudo averiguar sobre el funcionamiento de la institución generaba cada vez más ruido. La corrupción reinaba en los pabellones y ningún empleado quería denunciar esos manejos turbios por temor de que a su vez los denunciaran a ellos de otros delitos. Nadie parecía estar limpio. El abogado Parrilli redobló la apuesta al decir que muchos empleados estaban tan trastornados como los pacientes. Se llegaron a decir muchas cosas, que la desaparición de la doctora fue por un tema personal, que le había secuestrado un amante despechado, que se la había llevado un paciente que se había obsesionado con ella, que en realidad el culpable era un compañero de trabajo con el que compartía inversiones o que un superior la veía como un estorbo y la había asesinado. Se habló de su vida privada, de si salía con hombres o con mujeres, se juzgó el hecho de que los romances le duraban poco y hasta se incorporó al caso una médium que fue contundente cuando concluyó que a la doctora nunca la volverían a encontrar. Y a raíz del pasado militante de Cecilia, se sugirió también que la colonia había sido un centro clandestino de tortura y que quizás ella estaba investigando eso. La supuesta aparición de un Ford Falcon esa noche revivaba los fantasmas de un pasado cercano. La llamada mano de obra desocupada de la dictadura aún operaba en democracia, recordemos que estamos hablando de épocas finales de los Puccio, y también aparecieron rumores de que los pacientes estaban sometidos no solo a un régimen de maltrato, sino que eran conejillos de indias en crueles experimentos. Todas las posibilidades se barajaron, pero ninguna parece haberse analizado con profundidad ni seriamente. Quizás hasta se dijo mucho más en los medios de lo que realmente se investigó en los juzgados. Y así, los años pasaron y dejaron de aparecer novedades. La causa 67.735 en su momento fue caratulada como presunta privación ilegal de la libertad. El caso, que parecía una fuente inagotable de noticias, terminó por desaparecer de los medios y en el año 2000 prescribió y todo quedó archivado. El expediente de 700 hojas se guardó para siempre y ese rompecabezas que nadie pudo, quiso o supo acomodar se mantiene aún hoy sin solución. En sus 5 meses de prisión, Sánchez, el director de la colonia, escribió un libro que se publicó como obra póstuma. Se llamó La verdad sobre la colonia Montes de Oca y ahí hablaba de su gestión en el lugar y contó que algunas máximas figuras del gobierno militar tenían o habían tenido hijos con deficiencia mental internados en ese sitio.
Y si bien no dio nombres en aquellas páginas, siempre se especuló con que uno de esos niños habría sido Alejandro, el hijo de Jorge Rafael Videla, presidente de facto durante la dictadura. Al caso Jubileo le dedica unos pocos incisivos y despiadados párrafos. Según Sánchez, que aparte de psiquiatra era entre otras cosas criminalista, la doctora tenía actitudes extrañas de tipo autista y signos esquizofrénicos en su conducta. Además, sugería que era una traidora que había obtenido cargos públicos en Montes de Oca y Open Door durante la dictadura por revelar algunos conocimientos del tema subversión. Sus palabras nunca fueron tomadas muy en serio y muchos siguen señalándolo como uno de los responsables de ensuciar la investigación. Como dijimos, murió en 1992. El exdirector de la colonia neuropsiquiátrica Montes de Oca, Florencio Sánchez, quien se encontraba detenido y procesado por distintas irregularidades durante su gestión al frente de ese nosocomio, murió en un hospital de Mercedes como consecuencia de un paro cardíaco. Debía declarar esta semana próxima ante el juez federal de Mercedes, Héctor Marcelo Heredia, ante las pruebas reunidas en su contra sobre presunto abandono de personas e incumplimiento de deberes de funcionario público. Al año siguiente, Montes de Oca fue intervenido. Hemos comprobado irregularidades administrativas graves en las licitaciones de la compra de alimento en forma directa para los miembros de esta colonia. Además de ello, hemos comprobado algunas denuncias sobre el tratamiento que hay desde el punto de vista médico y humano a los miembros de esta colonia. Y hasta recibió la visita del presidente. Estuve hace 2 meses aquí y estoy viendo cosas que no estaban antes, hay más limpieza, veo que los pacientes, los internados están mejor atendidos, es decir, una serie de cosas que hacen no tan solo al aspecto material. Lo esencial, como dijo el ministro Arauz, no se ve, parafraseando al Principito. Y yo creo que ahora veo un poco más de amor en las cosas aquí en la colonia. Se va a seguir trabajando y yo ya le dije aquí al señor interventor que dentro de 2 meses voy a estar de vuelta. En paralelo, Leonardo Di Cesare realizó un documental que al menos hasta el momento de la publicación de este video me fue imposible encontrar. Claro que acá a nadie nos gusta estar, pero si no hay otra solución, creo que hay que aguantar desgraciadamente. Y años después se hicieron varios informes al respecto. Hoy la colonia parece funcionar normalmente. Una de las acusaciones que existieron en la época del doctor Sánchez era que había ablaciones de córnea. Hasta se llegó a decir de que se vendían las córneas y después se confirmó perfectamente bien de que las córneas acá iban al hospital La Gleiss. En este momento no se hace absolutamente nada de eso. No se hace porque habría que volver a hacer los convenios y porque realmente... Yo diría que aquel que con leche se quema, cuando ve la vaca llora, ¿no? Cualquier rumor trae el pasado de la doctora Jubileo, del pasado de la ablación de órganos, cosas. Los testigos mudos de esta historia son los internos. Algunos de ellos hace 30 años que ocupan los pabellones. Abandonados por sus familias, apenas sobreviven al paso del tiempo. En algún momento de 2010, Francisco Merino, un hombre que salió con Cecilia durante casi 8 años, declaró que ella había mencionado en muchas ocasiones que todo en la colonia era desastroso y que la estaban persiguiendo por querer denunciar irregularidades. Consultado sobre por qué no había hablado de esto cuando la causa estaba abierta, Merino admitió que no había podido hacerlo por temor a las represalias que podían caer sobre él. A 40 años de la desaparición de Cecilia Jubileo, todas las preguntas siguen sin respuesta. ¿Quiénes saben la verdad sobre la doctora Jubileo y por qué nunca hablaron? ¿Qué motivó el evidente círculo de silencio que hubo tras todo el incidente? Y lo más importante, ¿qué terrible secreto lucha por seguir guardado luego de 4 tortuosas y angustiantes décadas?